del Asma, por supuesto, lo tenemos al doctor Fernando Gabriel Armoa, Roberto, perdón, neumonólogo, también obviamente que está con nosotros y hablando de esto, ¿no? Del Día Mundial del Asma. El Día Mundial del Asma, exactamente. Exactamente, bueno, después de post-COVID también, ¿no? ¿Qué sucede con eso? ¿Cómo uno queda? Esto viene de larga data, uno o sea, ¿viene ya en algo genético o puede ser que lo adquirís durante el tiempo? Mirá, el asma es algo genético, es una patología que se da en pacientes ya con una afectación genética. Por eso es muy común también encontrar este tipo de patologías en pacientes que tienen padres con asma o hijos con asma y que en algún momento de su vida comenzaron o presentaron síntomas. Y es donde nosotros también ahondamos en el interrogatorio, descubriendo estas afectaciones o relaciones de familiares de primer grado, es donde descubrimos muchas veces, mediante los distintos estudios, el diagnóstico de asma, ¿sí? Y esto vos que bien decías, el tema del COVID, hizo que tuviera gran repercusión, gran relevancia todo lo que son las enfermedades respiratorias ya de base, porque se vio que pacientes asmáticos, pacientes con otras afectaciones respiratorias, por ahí la afectación del COVID repercutía de mayor manera y bueno, y es donde la población comenzó a interiorizarse un poco más en la enfermedad. ¿El índice aumentó post-COVID? Entendiendo que el asma es una inflamación del pulmón mediante un agente externo, en algunos casos también puede ser interno, donde se produce la inflamación esta del pulmón con determinados síntomas de falta de aire o sibilancia. Sí, luego del COVID ha habido casos en donde los pacientes evolucionaban con disnea, que es la falta de aire, o síntomas respiratorios. Y fíjate que es o abarca el espectro de lo que sería el asma, una inflamación del pulmón secundaria a un agente externo. En este caso, el agente externo fue el COVID, que es donde a partir de ahí comenzaron los síntomas y muchos de los pacientes se diagnosticaron de asma luego de haber intercurrido la patología. Totalmente. Sí, sí, sí. Y en estos tiempos, ¿cómo se trata el asma? ¿Tiene nuevos avances o es algo que uno ya lo lleva de por vida? El asma es una enfermedad que te va a acompañar toda la vida, pero tiene tratamiento para que uno pueda incorporarse a una actividad normal y no le afecte de manera, digamos, importante en relación a todo el grupo poblacional. Ha habido avances en los últimos años respecto a los tratamientos. Hoy en día hay tratamientos que por ahí duran 24 horas, entonces uno levantándose y con el mismo momento en donde se cepilla los dientes probablemente pueda hacer un tratamiento y ese tratamiento está circulando en el pulmón durante todo el día y también es lo que nosotros priorizamos, ¿no? Que el paciente pueda adherirse a un buen tratamiento y no sea engorroso para el paciente. Totalmente. ¿Afecta también en una familia, por ejemplo, de alguien, un fumador? Si esa persona es un fumador pasivo, ¿también puede generar algunos síntomas? Totalmente, totalmente. Para el paciente asmático, como te digo, el estar expuesto a micropartículas, no solamente del tabaco, sí, la nicotina, sino también a cualquier tipo de micropartículas, los ácaros, el acerrín, tiene repercusión en el paciente asmático. ¿Por qué? Porque, como te digo, la micropartícula ingresa por la vía aérea e inflama el pulmón. El estar en contacto con alguien que fuma también puede repercutir de manera, como bien decías, pasiva, crónica en el tiempo y generar síntomas, sí, sí, sí. La verdad que es algo que aumenta día a día, ¿no? Esto del tema del asma, los tratamientos también, ¿son costosos o no? Sí, mirá, los tratamientos suelen ser costosos, pero siempre hay distintas formas que nosotros hacemos para que el paciente pueda conseguir la medicación. Hoy en día trabajamos muy en conjunto con el Ministerio de Salud y nosotros lo que hacemos es que en los pacientes asmáticos, habiendo sido diagnosticados y también con el aval del especialista, el neumonólogo, se rellenan distintas fichas para que el Ministerio de Salud le pueda proveer la medicación de manera gratuita.
mes a mes se tienen que rellenar esas fichas, es verdad, pero es una labor extra que nosotros hacemos para que el paciente pueda tener su medicación, y también entendiendo que si el paciente hace una buena medicación evita una internación a futuro, y eso en cierta medida también disminuye los gastos en salud, porque no es lo mismo que un paciente haga un tratamiento en domicilio a que un paciente se interne, donde los gastos en salud son mucho mayores en internación. Doctor, y para los niños, ¿cómo es con respecto al asma? O sea, ¿cómo es un tratamiento? ¿Cómo tienen que vivir con eso? O sea, ¿alguien puede ser víctima del asma? Sí, la realidad es que la neumonología se divide en muchas ramas, ¿no? Pero hay dos grandes grupos de acuerdo al grupo etario de tratamiento. Tenés neumonólogos pediátricos y neumonólogos de adultos. El tratamiento, si bien en definitiva se direcciona hacia la misma causa, que es desinflamar el pulmón, siempre varía de acuerdo a los niños como a los adultos. Pero sí, los síntomas de asma suelen presentarse o manifestarse en edades tempranas, y es muy común, también yo veo muchos pacientes que cuando vienen a la consulta por síntomas respiratorios, siempre me dicen, en la mayoría de los casos me comentan que sufrieron esta broncoobstrucción, los famosos broncoespasmos de niños. Luego hubo un periodo que no tuvieron más o no padecieron más dichos síntomas, y luego vuelven a la recrudescencia de los síntomas, es decir, se vuelven a aflorar los síntomas, porque eso es muy característico del asma. Es reversible en el tiempo, es decir, en algunos episodios uno tiene los síntomas y en otros no. Sí. Es por periodos también. Es por periodo, es de acuerdo, como te decía, es la inflamación ante un agente externo, entonces es de acuerdo a el contacto que uno puede tener con esa agente. Para algunos puede ser el polvo, para otros los ácaros, para otro el moho. Eso es dependiente de cada paciente. O el clima también, exactamente, sí. Sí, con el clima pasa algo particular que bueno, la humedad, con el cambio climático, la humedad, sí. o también... Bueno, nosotros que un día tenemos 36 grados, al otro día tenemos 15, al otro día... O totalmente, sea, sí. O los 3 climas en un solo día. Exactamente, Me imagino que ahí los pacientes deben estar como locos. Sí, totalmente, y es una consulta constante, sobre todo en épocas así de invierno o de primavera, donde el polen de las hojas también circula en el ambiente, y eso en pacientes predisponentes al polen de las hojas, de las flores, les genera los síntomas, ¿no? ¿Qué debe hacer uno para apaciguar estas intervenciones o obstrucciones de aire? Y en primera instancia, aquellos pacientes que presentan síntomas recurrentes respiratorios, consultar con el especialista, porque existen muchas patologías similares, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es dividir las aguas, llegar al diagnóstico, mediante distintos estudios se llega al diagnóstico, y luego direccionar el tratamiento. ¿Sí? Después hay otros métodos para prevención, no del asma en sí, pero esas enfermedades que aumentan o exacerban el asma, como bien decía hoy. El COVID te puede exacerbar o te puede llevar a una crisis asmática, entonces por ahí la vacunación para el COVID o la vacunación antigripal, estas cosas, la vacunación antineumocócica también, previenen muchas enfermedades que pueden sobreinflamar el pulmón. Y hablando de eso, ¿no? Del COVID, con respecto a ese mito que hay de que la vacuna sí, la vacuna no, cuánto mal ha hecho o no, también son todas las cuestiones que uno siempre dice. Me imagino que le cae en la consulta eso, pero yo mire que me puso la vacuna, doctor, sí, está bien. ¿Tiene algún efecto de eso? No, la realidad es que la vacuna vino para salvar muchas vidas. Hay una correlación muy estrecha entre el aumento del índice de vacunación con la disminución de la mortalidad. Esos son datos objetivos que tranquilamente uno lo puede buscar y están ahí a la vista de todos. Entonces la vacuna salvó muchas vidas, previno de muchas enfermedades, pero también es una realidad de que la vacunación es siempre a virus vivos atenuados. ¿Y qué significa eso? Que uno recibe el virus, pero en dosificación o en una atenuación tal de que no repercuta en gran medida la salud. Simplemente uno puede transcurrir un periodo de 48 horas con cansancio, con debilidad, porque el virus
justamente se introduce en el cuerpo, pero de manera atenuada, que es justamente la vacunación de virus vivos atenuados sería. Dice eso, ¿no? La forma de prevenir es vacunándonos en estos tiempos, Sí, antes sí. ya del invierno, ¿no? Exactamente, sí, sí. ¿De todas las edades? Sí, sobre todo, bueno, con pacientes con patologías respiratorias, o también tenemos el grupo etario de riesgo, que sería pacientes mayores de 65 años, o otro de grupo poblacional que trabaja en hospitales, o que está en contacto con el riesgo de contraer dicha enfermedad. Hoy, bueno, el Día Mundial del Asma. ¿Qué se dice a nivel mundial con respecto a esta patología? Bueno, a nivel mundial, lo que se dice es que es una enfermedad que afecta a pacientes de cualquier grupo etario que tiene una predisposición genética, ¿no? Y que muchos casos lo que se intenta con el Día Mundial del Asma es concientizar a la población de que es una enfermedad que existe y de que es una enfermedad de que debe ser analizada por el especialista para evitar llegar a una instancia en donde, digamos, sea de riesgo para el paciente, porque la inflamación del pulmón está en íntima correlación con la entrada de aire. Si un pulmón se inflama, el aire no entra y obviamente el ser humano necesita el aire para vivir, digamos. Entonces, muchas patologías que no se tratan a tiempo, que no se diagnostican a tiempo, terminan en terapia intensiva o en internación, y eso es lo que nosotros, o lo que se busca evitar con el Día Mundial del Asma, concientizando a la población. Totalmente, o esto de decir, no, yo así nomás soy, siempre. Claro, sí. Pasa de que, bueno, en estas enfermedades crónicas, uno se va acostumbrando. Es decir, el ser humano en sí es inteligente, entonces, más allá de que tiene una afectación, con el tiempo, con esa misma afectación, uno va acostumbrándose. Es decir, aquel paciente que sabe que cuando sube 4 escaleras se agita mucho, dice, en lugar de subir 4, voy a intentar subir 3, y se va moldando, digamos, a ciertas cosas que no son normales. Entonces, por ahí es lo que yo siempre le digo: si tienen síntomas respiratorios, no intenten acomodar su vida para no tenerlos, sino más bien consulten y tengan el punto de vista de un especialista. Totalmente, o si no, una vida sana. O también una vida sana, eso siempre ayuda, sí. ¿Qué recomendación da eso de salir a caminar, hacer ejercicios? La realidad es que en lo que respecta a la parte respiratoria, nosotros necesitamos, sí también una parte genética, ¿no? Para evitar estas enfermedades, pero también la parte muscular nos sirve a nosotros para poder respirar bien, ¿sí? Es decir, hay una correlación entre los músculos respiratorios y la entrada de aire. Si nosotros tenemos mayor fuerza a la hora de respirar, nosotros ingresamos mejor aire en nuestro pulmón. Entonces, también tener una capacidad respiratoria, muscular, a nivel de los músculos respiratorios óptima, también ayuda mucho, ¿no? Y en estos tiempos, ¿cuánto es el porcentaje de gente que va a las guardias? Y el porcentaje de gente que consulta en servicio de emergencia suelen ser numeroso, y por ahí el mayor porcentaje suelen ser de patologías respiratorias. ¿Sobre todo mujeres o en hombres, o eso es indistinto? No, suele ser muy variado, eso sí. Pero sí, el pool de pacientes respiratorios suele ser un constante en las guardias médicas, sobre todo luego también de COVID, que hoy en día uno tiene un síntoma respiratorio y ya consulta, no espera. Antes probablemente esperaba, tal vez, viste, para bueno, consultar. Hoy en día ya tiene un síntoma respiratorio y por ahí, con el miedo que dejó el COVID, ya consulta directamente, ¿no? a la guardia médica y bueno, y se lo trata o se direcciona cómo seguir el tratamiento, ¿no? Totalmente. Doctor, y para contactarlo, ¿dónde puede hacer? O la gente, obviamente, que quiera saber más al respecto. Bueno, yo trabajo en el hospital público, en el hospital de campaña. Tenemos un servicio de neumonología en donde pueden acudir y sacar su turno. Y también trabajo en el hospital privado, en el Sanatorio del Norte, sí, en donde también pueden ir, acercarse, sacar turno y bueno, y se programa la atención.
Totalmente, bueno, con respecto a la salud es muy importante cuidarla en estos días porque obviamente es fundamental, la parte emocional también tiene mucho que ver, así que es como tratamientos que debemos hacer, y esto de no decir de yo siempre fui así o esto siempre me pasó. Exactamente, bueno, hay algo que siempre le digo a mi paciente que por ahí no lo saben, pero como decía al principio, el asma es una inflamación del pulmón ante un agente externo, que es lo más común, pero también puede ser ante un agente interno. Nosotros, ante ciertas situaciones, liberamos catecolaminas o liberamos mediadores inflamatorios dentro de nuestro cuerpo ante una situación de estrés o una situación de susto o crisis, en donde esas catecolaminas, esos mediadores inflamatorios también llegan al pulmón y lo pueden inflamar. Entonces sí, situación de estrés o situaciones de susto también pueden llevar a una exacerbación del asma, entonces también eso lo tienen que saber mis pacientes para saber manejar dichas situaciones. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación y bueno, cuando quieras.